En la Asociación Raíña hacemos una agricultura ecológica. Para nosotros es la que tiene más importancia porque es la que conserva y preserva el saber hacer de los agricultores y agricultoras de la comarca y la que se ha realizado durante mucho tiempo en Galicia. Tiene mucha importancia el trabajo manual y para nosotros es importante la generación de empleo local en el entorno rural y además no utilizamos productos químicos de síntesis ni organismos modificados genéticamente. Procuramos trabajar con variedades autóctonas. Cultivamos tierras que estaban abandonadas y que recuperamos para su uso productivo, y qué mejor manera que realizando agricultura ecológica que respeta no solo a la tierra sino también a las personas y a la biodiversidad. Realizamos un control biológico de las plagas y de las enfermedades. Cultivamos productos de temporada, lo que se da en cada estación. En invierno productos que nos aporten calor y en verano productos más fresquitos. Respetamos sus ciclos naturales y especies y variedades locales que más se adaptan a nuestra zona. Aquí estamos en una zona muy fría, de más de 500 metros, entonces las variedades que se nos dan bien son las resistentes al frío. Lo que nosotros fomentamos es la comercialización directa, sin intermediarios, y esto repercute positivamente tanto en la renta que perciben las personas que lo cultivan como las personas que compran los productos, ahorrándose intermediarios. Entonces nuestros productos se destinan fundamentalmente a comedores escolares, a escuelas infantiles de la provincia de A Coruña. Y ahí pues para nosotros es relevante y muy destacable el apoyo de la Reserva de la Biosfera como engranaje que conecta la parte de producción con la parte de consumo, en este caso los comedores escolares, y que siempre están buscando pues vías y puntos de apoyo para que el proyecto crezca y se consolide en la provincia, ¿no?, como un referente. Nada tiene más sentido que la alimentación infantil, es decir, es una apuesta importante por cambiar un modelo de alimentación en los colegios, en las escuelas infantiles, porque estamos convencidos de que un niño o una niña que come bien con 7 años lo va a hacer bien con 14, con 18, con 23, ¿no? Y eso incide directamente en trabajar por una alimentación infantil saludable y combatir los principales problemas asociados a la mala alimentación, ¿no? El proyecto de Ecocomedores lo que busca es un cambio en el menú para promover el consumo de productos de temporada, de cercanía y ecológicos. Y que vamos a mejorar, pues primero, la parte nutricional de nuestros hijos y por otro lado nos vamos a comprometer en un proyecto consumiendo una verdura, en este caso, de un productor cercano, de un productor que está a menos de 30, 40, 50, es decir, está en un radio muy cercano y lo más importante, en un circuito corto en el que nosotros tenemos directamente contacto directo con esos productores. Ese productor llega a la cocina, como llega todos los martes en este caso, y llegan las verduras todavía con el rocío de la mañana, ¿vale? Es decir, que es un producto súper fresco, que es lo que va a revitalizar toda la economía local del territorio. La báscula y la calculadora son los dos elementos más importantes, ¿no?, en cocina, bueno, uno de los más importantes. Cojo la cantidad de alumnado que tengo, multiplico por el número de gramos que considero que están en las recomendaciones, entre 100, 120 o más, y eso es lo que cojo y peso. Son cambios que a nivel de cocina el pesado va a ser
nada, coger las verduras, pesarlas y te olvidas del boli, te olvidas de la calculadora y nada más. Pero así aseguramos en nuestros menús que ese consumo se está dando. A la hora de decidir incorporarte a este proyecto es saber lo que te cuesta el plato, ¿no? Una de las cosas que nos encontramos más fue como la preocupación hacia que el menú iba a subir mucho de precio y de verdad, siempre lo digo, mi menú cuesta 1,5 €, es decir, unos días me va a salir más alto, otros días me va a salir menos. Lo que pasa es que si tú sabes lo que consumes y el precio que tiene, y en un Excel de lo más sencillo tú metes los alimentos que va a tener ese menú de esa semana y ya lo vas a saber. Si un día quieres poner pescado fresco, pues va a haber otro día en el que no vas a tener tanto gasto, porque claro, meterte en 8 kilos, 10 kilos, 50 kilos de pescado, claro, otro día lo tienes que reducir. ¿Cómo lo reduces? Con la incorporación, por ejemplo, de proteína vegetal, que es tan súper importante, ¿no? Es un plato además que a los niños les funciona muy bien y se puede hacer de un montón de fórmulas, pero en las verduras hay un déficit tremendo. Primero, porque una de las cosas que no se hace es pesar, ¿vale? Pesar las verduras. Según las recomendaciones, estamos hablando de que entre los 100 y 120 gramos es la cantidad de verdura que se tiene que consumir diariamente. El proyecto tiene que entenderse como un cambio en el menú. Es imposible, y lo repito, es imposible cambiarse a este modelo sin cambiar el menú. Y un cambio de menú, además, pues nosotros en nuestro caso son menús que centramos en una temporada de calor y una temporada de frío, y con unas ruedas de menú que se van cambiando cada temporada.